Ok. Te- Justo tengo mi papelito acá pegado en mi monitor que dice grabar clase y no le he tirado bola. Pero bueno. A ver, vamos a hacer una recopilación para que quede grabado también de lo que se ha hablado hasta el momento. Entonces, hoy vamos a ver el tema de los ajustes del servidor, o más conocido como server tanning en inglés. En Postgres hemos dicho que viene una configuración básica por defecto para tener más compatibilidad en vez de gran performance, ¿no? O sea, esa configuración básica por defecto está enfocada a la compatibilidad y no hacia el performance. Entonces, los parámetros por defecto pueden ser muy inferiores a los que el server puede soportar. Les decía que podemos tener un servidor de producción muy grande eh, con hardware muy bueno, pero si nuestra configuración no se adapta a eso, entonces vamos a perder recursos, ¿no? Nuestro servidor no va a responder como debería o como quisiéramos, ¿no? O mejor de lo que queremos. Entonces, el objetivo es ganar performance y tener un servidor de base de datos apto para producción. Hemos dicho que los archivos de configuración más importantes en el servidor de Postgres es el postgres.conf y el pghba.conf. Entonces, el pghba.conf básicamente lo que nos provee es darle más seguridad a nuestro servidor para que, bueno, restringir accesos a todo el mundo, ¿no? Eh, si bien podemos crear usuarios y roles en la base de datos, pero si en este archivo de configuración tenemos las reglas claras y de qué usuarios y a qué bases de datos van a entrar, entonces, y desde qué IPs más, entonces, por más de que se compartan los usuarios, no van a poder ingresar desde otra estación de trabajo, ¿no? También les decía que se puede configurar este archivo ya sea desde el sistema de archivos de Postgres o también desde el mismo SQL, digamos, ¿no? Haciendo consultas. Podemos ver las configuraciones, de hecho, que tenemos en el archivo de seguridad. Entonces, vamos a hacer ahora una práctica. Vamos a ver este archivo de configuración inicialmente, después vamos a pasar al archivo de postgres.conf. Y para eso quiero que también me sigan ustedes en sus computadoras, ya que la mayoría ya debe tener instalado Postgres, mejor si es con Docker. Y bueno, arrancaremos. Entonces, como primer paso, vamos a ver que voy a agrandar un poco esto. ¿Y se ve bien? Pueden ver bien, ¿no? Entonces, voy a ver qué contenedores tengo corriendo. Y no tengo corriendo ninguno. A ver, Docker ps-a para ver los que están detenidos. Entonces, me voy a crear un nuevo contenedor. Le voy a llamar, a ver, me voy a copiar directamente el comandito que ya habíamos visto. Un segundito. Y a ver, le voy a llamar a este contenedor que se llame digitest. Le voy a poner password Postgres y quiero que me des. En otro puerto, por favor. ¿Perdón? En otro puerto, tal vez. No puedo iniciar en otro puerto. Ayer usted mostró que se podía, pero no me funciona. Claro que sí. Le vamos a poner -e. eh, por ejemplo, en el 5433
y que haga referencia al 5432, ¿no? Que es el puerto que en realidad tiene el Postgres dentro del contenedor. Ya, entonces ya tengo el contenedor. Vamos a ver si está está up. Sí, está up hace 7 segundos. Ya tenemos nuestro contenedor. Voy a ver si puedo conectarme desde mi cliente. Voy a crear una nueva conexión. Postgres. Aquí le voy a poner lo mismo, PG test diplomado. Localhost, pues puerto 5433. Usuario Postgres y password Postgres. Aquí me dice port are correct. A ver, vamos a ver cómo está la configuración. Pero debería dar porque le estoy dando el puerto externo y el puerto interno, 5432. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar dentro del contenedor. Para eso ejecuto este comando docker exec -it. Le doy el container ID o el nombre del contenedor. En este caso le vamos a dar el nombre. Y quiero entrar a la consola bash. Ya estoy dentro del contenedor. Vamos a ver dónde está el PostgreSconf. Vamos a dar un find -name postgresql.conf. Y me dice que está en esta ruta. Vamos a entrar a esa ruta. Data y postgres.conf. Vamos a dar un more para ver la configuración. Creo que necesitamos modificar esto. Aquí el puerto está comentado, posiblemente sea eso. Entonces vamos a hacer una cosa. Me voy a salir de acá, del contenedor. Me voy a crear un directorio en mi máquina local que se llame PostgreSQL conf, digamos. Voy a entrar a ese directorio y me voy a copiar ese archivo del contenedor. O sea, el archivo de configuración me lo voy a copiar acá a mi máquina local para poderlo desplegar, digamos, en un Visual Studio Code y sea más fácil la visibilidad. Entonces lo que puedo hacer es un docker cp. Primero vamos a ver cuál es el container. Entonces docker cp, el nombre del contenedor. Y le doy 2 puntos, la ruta, ¿no? Que era en var lib PostgreSQL data y PostgreSQL.conf. El final punto. Listo, aquí ya deberíamos tener el archivo. Entonces lo voy a abrir con un Visual Studio Code. A ver, vamos a... ¿Dónde está? Entonces aquí está el archivo de configuración de Postgres. Y el puerto, aquí está comentado. Tal vez si lo descomentamos, lo vamos a descomentar. Y tenemos que nuevamente llevar este archivo de configuración al contenedor para poder reiniciar el contenedor y que agarre este cambio que acabamos de hacer.
Para eso vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde está mi consola? Aquí está. Entonces voy a agarrar y voy a decirle un docker cp postgresql.conf y lo voy a copiar a mi contenedor que se llama pgtestdeploy a var lib postgresql data y al archivo postgresql.com. Listo. Y le damos un docker restart. Esto, el nombre del contenedor. Hemos levantado, hemos reiniciado, mejor dicho, vemos el proceso y está hace 4 segundos. Ahora volveremos a probar. No me sigue dando error. Disculpe, ingeniero, este proyecto en el IDE, ¿de qué tipo es? ¿Proyecto, dices? ¿Sí ha creado un proyecto, disculpe, este que se ve ahora? Este IDE es para bases de datos exclusivamente, ¿no? No es para código. O sea, no es para Java ni nada por el estilo. Este es DataGrip. Tal vez tú te estás refiriendo al IntelliJ IDEA, ¿no? Sí, o bueno, en este ha creado un proyecto, esa es mi duda, disculpe. No, lo que hice fue venir acá. Este es el explorador de bases de datos y le he dado a un nuevo data source y aquí me salen todas las bases de datos a las que podría conectarme, ¿no? Todos los clientes, digamos, que tengo preconfigurado en el editor. Entonces le doy Postgres y aquí me aparece la ventanita donde ya puedo cambiar, digamos, los parámetros de conexión al que quiero conectarme, ¿no? Ahora sí, muchas gracias, disculpe. No, no te preocupes. Entonces, a ver, veremos el error que nos está. ¿Alguien se ha topado con este mismo error, tal vez? ¿Ha visto alguna forma de solucionarlo? Yo lo hice con Docker Compose y donde declaro la red host y me funcionó. Me pude conectar con PagerDuty. Ya, tal vez nos puedes compartir entonces el Docker Compose que has utilizado para Está bien. que igual la compañera pueda usar lo mismo y así todos aprendemos y sabemos cómo se puede solucionar Lo este tipo paso de por problemas. acá. Sí, lo puedes pasar por acá, no hay ningún problema. Ya. Bueno, le paso lo que escribí y usted lo copia a un Docker, a un Compose. Ya lo Per- pasé. Perfecto, entonces prueben con ese Docker Compose de levantar por favor sus Dockers y nosotros levantaremos acá en mi máquina en el puerto por default. Entonces lo voy a. Perdón, tal vez no saben los compañeros, sin crearse un archivo que diga docker Ujú. o punto .jam y lo hacen correr con docker-compose app, si no estoy mal. Ya no lo recuerdo. A ver, lo probaremos. Sí, Dame un mejor por cachito. Entonces, a ver. Nos vamos a crear una. mm, y lo vamos a guardar como Docker Compose. Aquí ya lo tenemos y tendría que ser, pero bueno, primero vamos a borrar este contenedor que he creado. Docker ps, docker stop, lo detengo y
Vamos a borrar este archivo de configuración más. Y es Docker Compose App, ¿no? Sí. Service Network must be a mapping. ¿Te salió ese mensaje? No, me dio normal. Bueno, hagamos una cosa para no detenernos acá. Yo voy a hacer un video. Voy a solucionar este problema de externalizar el puerto, digamos, a otro puerto. Y voy a hacer un video y lo voy a subir. ¿Les parece? Está bien. Ok, entonces vamos a crear nuevamente la imagen. Javier. Sí, hice la prueba con este comando que acabo de poner. Lo único que borré fue la parte de network y solo mapeé el puerto y está funcionando. Ya. Entonces sería así. En el parámetro de network, aquí le pongo el puerto, ¿no ve? 5433. Sí, 5432, así. sí. Ya, probemos. Ya existe el test. Entonces vamos a crear un test. Un PG test. Ya lo tengo. Arriba. PG test. 5433. Postgres. Ya ha funcionado. Súper. Gracias, Javier. Entonces, ya podemos solucionar eso de esa manera que nos ayudó Javier, y podemos externalizar a cualquier puerto disponible en nuestra PC en realidad, ¿no? Listo, ya tenemos configurado. Voy a cerrar estas pestañitas. Ya tenemos conexión a nuestro servidor. Y les decía que tenemos este query que nos permite ver justamente qué reglas están configuradas en nuestro archivo de configuración. Para eso nos vamos nuevamente a nuestro data grid. Me voy a copiar el query y lo voy a ejecutar. Entonces aquí tenemos el formato, digamos, de la configuración que tiene este archivo, donde básicamente, o sea, tenemos varios parámetros que podemos configurarlos. Para ver un poco más acerca de esos parámetros, vamos a entrar nuevamente dentro de nuestro contenedor, que sería docker exec-it, el nombre del contenedor pgtest y bash. Entonces ya estoy dentro del contenedor y vamos a buscar dónde está ese archivo. Le damos find -name pghba.conf. Entonces me dice que está acá. Vamos a entrar hasta esa ruta. cd
Aquí estamos en la ruta y vemos que tiene un montón de archivos de configuración, directorios y demás. Una preguntita aquí rápida antes de ver el archivo de configuración. ¿En qué directorio creen que esté toda la data que tenemos en la base de datos o que vamos creando? Para leer. No es ahí donde está ahorita. No, o sea, la data, me refiero a los data files, ¿no? O sea, cuando tú creas una tabla y le insertas data a esa tabla, esa información físicamente, ¿en cuál de estos directorios creen que puede estar? O sea, PG-HB. Claro, este es el archivo de configuración, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Pero los data files como tal, es un motor de base de datos. En realidad tiene un espacio en el disco donde se guarda toda la información que tenemos en la base de datos. O sea, si bien, lógicamente, desde un cliente podemos consultar a las tablas para mostrar la información, pero esa data, esa raw data está en un directorio. En el caso de Postgres, se encuentra acá, en el directorio base. Entonces, si le hacemos un ls-lh, aquí vamos a ver que hay otros subdirectorios, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja Postgres? A medida que se va creando la data, se van guardando en estos directorios, ¿no? No sé muy bien la lógica, cómo los va generando, pero creo que tiene que ver mucho con un identificador que se va autogenerando en el lado del servidor. Entonces, por ejemplo, la data de una tabla, si tenemos la tabla de estudiantes, esa data de la tabla de estudiantes puede estar en este directorio, puede estar en este directorio, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a entrar aquí y aquí tenemos otro montón de directorios, ¿no? Entonces, es así que se va distribuyendo la data. Se va distribuyendo la data en todo el directorio base, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando queremos, por ejemplo, externalizar nuestros data files, porque puedes tú también crear un contenedor Docker con Postgres, pero por seguridad, digamos, y esto ya se hace en los ambientes de producción, todos estos data files, no quiero que estén dentro del contenedor, ¿no? Más bien quiero que se externalicen a mi disco del servidor. Entonces, hay unas alternativas, hay unos parámetros cuando tú levantas el contenedor Docker, donde tú le puedes dar esos paths para que externalice, así como hemos hecho para el puerto, externalizar el puerto a otro puerto. Entonces, lo mismo se hace con estos directorios, ¿no? Puedes externalizar todito el directorio hasta data para que en tu máquina local o en el servidor se creen esos data files, ¿no? ¿Y cómo te favorecen esto? Cuando tú quieres hacer una migración, digamos, de servidor, nada más te copias todos esos data files. Obviamente tienes que tener cuidado que en el otro servidor tengas instalado la misma versión de Postgres, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso tus archivos de configuración, estos de acá, todo esto lo puedes externalizar. O sea, ahorita estamos dentro del contenedor, ¿no? Pero quiero que todos estos mis archivos estén fuera del contenedor de mi máquina. Entonces, les voy a pasar igual unos tutoriales donde explica un poco más a detalle eso. O sea, no creo que valga la pena por el momento ver ese tema de la externalización, pero se los voy a pasar para que también sepan y se pongan a practicar ahí un poco. Pero es muy bueno porque yo lo tengo en un servidor de producción, el que ayer les mostraba. Tenemos todo esto externalizado.
Entonces hemos creado en nuestro servidor un punto de montaje que bueno, es un disco aparte en el S2 de AWS. Entonces, cuando levantamos el contenedor Docker, hacemos referencia, ¿no? A externalizar estas rutas. Y bueno, nos ha sucedido que hemos querido migrar a otro servidor y nada más hemos copiado todo esto. Hemos levantado el contenedor Docker con la misma versión de Postgres y ha funcionado todo súper bien, para que lo tomen en cuenta. Pero bueno, me he desviado un poco del tema. Estábamos viendo lo que tiene el servidor, el archivo de configuración pghbaconf. Habíamos dicho que podemos consultar esa configuración desde SQL, consultando directamente esta tabla. Pero lo vamos a ver desde el File Systems. Vamos a hacer un more PGA HBAconf. Y aquí tiene una documentación interesante y completa de qué son cada uno de las columnas, ¿no? De las columnas que se puede parametrizar y configurar. Entonces, si nos vamos más abajo, actualmente la configuración que tenemos por defecto es esta de acá. O sea, desde una máquina local nos podemos conectar desde el mismo servidor, nos podemos conectar a cualquier base de datos para cualquier usuario. Y bueno, no hay restricción de IPs, ¿no? Y el método de conexión es un método confiable, le dice. Pero si nos vamos un poquito más arriba, tenemos la descripción de qué es lo que podemos configurar como métodos, ¿no? Entonces, tenemos encriptaciones de los passwords, por ejemplo. Podemos usar encriptación de tipo MD5. Después podemos tener un servidor LDAP que directamente esté configurado a nuestro servidor de base de datos y bueno, o sea, le damos permisos de acuerdo a la configuración que tenga ese servidor LDAP, ¿no? Normalmente en las empresas tienen, ¿no? sus servidores LDAP para dar de alta a sus usuarios, para dar de baja, o sea, para gestionarlos. Entonces, se puede integrar eso con Postgres. Nunca lo he hecho, pero he visto que sí se puede en algún video tutorial. Después aquí hay otros métodos que la verdad no los conozco muy bien, nunca los he usado, pero tal vez vale la pena investigar un poco. Después tenemos la descripción de cada uno de los elementos de configuración, como les decía. Entonces se puede configurar qué bases de datos queremos que accedan y qué usuario queremos que accedan. Y es un tema más de seguridad, ¿no? Como lo comentaba en la diapositiva. Básicamente es eso. Aquí está lo mismo. Tenemos, bueno, este es un identificador de la tabla. El tipo, la base de datos, el usuario, la IP desde donde se puede conectar. Cuando es nulo, entonces se puede conectar desde cualquier lado, ¿no? Como yo me he conectado desde mi IP, digamos. Aquí también te muestra si tiene un netmask y bueno, el método, ¿no? Volvamos entonces a nuestra... Antes, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Ok, continuemos entonces. Ujú. Ahora vamos con el archivo de configuración postgresql.conf, que en realidad este es el que nos permite tunear un poco nuestro servidor, ¿no? De acuerdo a parámetros.
a parámetros de configuración. Y este archivo también es visible por SQL. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer un select asterisco from pg settings se llama. También se los he puesto en la diapositiva por si acaso está más abajo. Entonces, como pueden ver, aquí hay un montón de parámetros de configuración, ¿no? Entonces, todo es configurable. Tenemos configuración para zonas horarias, tenemos configuración para el tema del vacuum que les comentaba ayer, que es como un garbage collector de tablas, ¿no? Entonces, que hace una limpieza después de que una tabla tiene mucha escritura, más que todo. Entonces aquí está justamente el auto vacuum que veíamos ayer en la arquitectura del servidor y está habilitado. Entonces eso quiere decir que cuando yo haga un montón de escritura sobre una de mis tablas, esta se va a ejecutar y bueno, va a ser la limpieza necesaria. Volvamos a nuestra presentación. Vamos a ir un poco viendo los parámetros más importantes que nos ayudarían, digamos, a hacer un server tuning. Por ejemplo, el max connection dice aplica la cantidad máxima de conexiones de clientes. Vamos a irnos a nuestra tabla de parámetros y vamos a buscar directamente. Le vamos a poner un where name like max. Entonces, aquí tenemos el max connection, ¿no? En nuestro caso, en el servidor por default, está en 100, ¿no? Pero puede ser que nuestra aplicación no solo sea manipulada por 100 usuarios. O sea, puede ser que sea una aplicación que se conecten, no sé, 1000 o 2000 usuarios a la vez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa qué creen que pasaría si nosotros mantenemos esta configuración, pero desde la aplicación que ya tenemos desarrollada se conectan 1000 usuarios? No sé, ¿quién me puede responder eso? Grace. Yo creo que los usuarios esperarían y en algunos casos saldría connection timeout. Exacto. O sea, va a tener un tiempo antes de que salga el timeout, ¿no? Como tú dices. Entonces van a entrar los primeros 100 usuarios, se van a conectar mediante la aplicación a la base de datos. Y los demás les va a salir un timeout, a no ser que uno de los 100 cierre la sesión, digamos, ¿no? Deje la conexión. Si deja la conexión, entonces antes de que los otros que están esperando hagan timeout, van a poder conectarse. Pero eso sería un problema muy fregado, ¿no? Porque imagínense una aplicación web que bueno, todo el mundo esté tratando de entrar y le salga timeout, entonces no va a dar, ¿no? Entonces, para eso podemos modificar este parámetro. Y lo vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a seguir básicamente los mismos pasos que los había hecho antes para copiarme el archivo. Ahorita no tengo nada, lo voy a borrar este Docker Compose. No tengo nada de mi directorio que me he creado. Esto lo haremos juntos, ¿les parece? Voy a ir lento, paso por paso. Y bueno, si alguien tiene problemas, nos detenemos un cachito para poder revisar tal vez o ver la forma de solucionarlo. Porque
Esto es importante, ¿no? Lo pueden hacer dentro del contenedor, pero a mí me parece mejor copiarme el archivo, hacer las modificaciones necesarias y volverlos a subir. Entonces, como primer paso, voy a copiarme el archivo que está dentro del contenedor. Primero quiero ver el nombre de mi contenedor, es pgtest. Le voy a dar docker cp pgtest, dos puntos, y la ruta donde se encuentra mi archivo de configuración, que está en var lib PostgreSQL data, y el archivo se llama postgresql.com. Listo, me lo he copiado, ya lo tengo acá y lo voy a abrir. Entonces esto ya no está y aquí está. Entonces estamos revisando este primer parámetro que solo me está permitiendo que 100 usuarios se conecten. Entonces le vamos a cambiar a, supongamos que va a ser 500, ¿ya? Y vamos a verificar más que no haya habido ningún cambio. Entonces, aquí vamos a ver max connections. Tenemos 100, ¿no? Nos ya hemos hecho nuestro cambio, nuestro archivo de configuración en la máquina y vamos a volver a copiar. Docker cp el postgres.conf al pg test, dos puntos, var lib PostgreSQL data y PostgreSQL. Listo, ya lo tenemos dentro de nuestro servidor. Vamos a probar si hay los cambios. Y no hay los cambios todavía. ¿Por qué? Porque el servidor Postgres todavía no ha agarrado esta configuración, ¿no? Porque no lo hemos reiniciado. Tenemos que reiniciarlo. Y para reiniciar el servidor Postgres solo hay que reiniciar el contenedor. Entonces le damos un docker restart pgtest. Listo. Ya hemos reiniciado. Vemos si ya ha levantado. Ya está arriba nuestro servidor, ¿no? En nuestro contenedor. Vamos a ver si ya tenemos los cambios. Y no, todavía no ha cambiado. Docker PS. Perdón, Inge, se le olvidó la extensión del archivo. Tienes razón. Entonces aquí le vamos a poner conf. Gracias. pgtest. Ahora sí. Sí, ahora sí. Esto vamos a agrandar un poquito, tal vez no se ve muy bien. Vamos a poner a 18 tal vez. Sí. Entonces ya ha aplicado los cambios, ¿no? Gracias por la observación. Ya aplicó los cambios, entonces ya nuestra base de datos soporta hasta 500 conexiones, ¿no? Y ya con eso solucionamos el problema de conexiones. Nos vamos nuevamente a las diapositivas y vamos a ir ya viendo cada uno de los parámetros. Tenemos el shared buffers, que determina cuánta memoria está dedicada a Postgres para datos de caché. Entonces habíamos dicho que Postgres maneja como los shared buffers, que son como el caché. Entonces eso también es configurable, o sea, y eso depende del hardware que tenemos, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos meterle un parámetro así por así, ¿no? Asumiendo que el parámetro va a estar bueno. Tenemos que tratar de cuantificar más o menos cuánto
cuánto va a soportar nuestro servidor. Afortunadamente para nosotros ya existen algunos webs, algunas herramientas que nos permiten, que nos ayudan a cuantificar eso. Entonces, más adelante vamos a ver una de ellas, pero sigamos un poco con los parámetros que tenemos para configurar. Después está el Effective Cache Size, que nos proporciona una estimación aproximada de la cantidad de memoria disponible para el almacenamiento en caché del disco por parte del sistema operativo dentro de la base de datos. Aquí he puesto 50% y 75% porque normalmente son los parámetros que se manejan o las métricas que se manejan, digamos, para configurar esto, ¿no? Según los gurús de DBA de Postgres y todo lo demás, ¿no? Son ya en base a experiencias que nos proveen esos parámetros. Después tenemos el Maintenance Work Memory, que se utiliza para operaciones de ordenación complejas. Este parámetro, entonces, está muy ligado a lo que es el vacuum y la creación de los índices, ¿no? Mientras se puede configurar este parámetro, podemos ayudar un poco al tema del, entre comillas, garbage collector que tiene el Postgres, que es el auto vacuum. Y bueno, en el tema de la creación de índices, ¿no? Queremos que un índice creado también sea súper performante, o sea, que acceda muy rápido a la paginación del índice para que nos devuelva la data lo más eficiente posible. Después tenemos el wall buffer, que ayer también lo habíamos tocado, que básicamente significa el registro de escritura anticipada, ¿no? Método estándar para garantizar la integridad de datos, dice. Entonces, todas las solicitudes que nosotros hacemos a la base de datos para escribir información, para leer información, primero van a estos wall buffers, ¿no? O sea, que se van creando varios en nuestro servidor. Entonces, esto se puede configurar hasta cuántos quieres que se creen y demás, ¿no? Entonces, mientras se le da una holgura de creación, entonces tenemos un poco más, ganamos también un poco más de performance ahí. Después tenemos el parámetro, el Default Statistic Target, que determina el indicador de mejora de la calidad de estimaciones del planner. Entonces, ayer habíamos dicho que el planner es el que nos provee básicamente los planes de ejecución para que una consulta vaya por el camino más óptimo, ¿no? Vaya por el camino más óptimo que le cueste menos. Entonces, este parámetro nos ayuda a eso, ¿no? A mejorar esa calidad de estimaciones en el planner. Vamos a la siguiente diapositiva. Continuamos con el archivo postgres.conf y tenemos todavía algunos otros parámetros más. El Effective I/O Concurrency son el número de solicitudes que su subsistema de disco puede manejar de manera eficiente. Entonces, habíamos dicho que después de hacer el query processor y todo lo demás, va al subsistema de storage, ¿no? Entonces, este parámetro nos ayuda a configurar eso para ver opciones de eficiencia a ese nivel, ¿no? Para el tema de escritura en disco y demás. Después tenemos el workmem, que establece la cantidad base máxima de memoria que utiliza una operación de consulta antes de escribir en archivos de discos temporales. Ahí no hay mucho que decir, entonces, o sea, establece una cantidad base máxima de memoria, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Tenemos el min wall size, que establece el tamaño mínimo para achicar el wall, dice. El máximo, que puede incrementar el valor cuando se tratan de batch y loads grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este parámetro sería muy útil ver de configurarlo
para bases de datos en Postgres dedicadas al Data Warehouse, ¿no? Porque en el Data Warehouse tú vas a hacer, puedes hacer cargado en batch, puedes hacer cargado con data streaming, pero son lotes grandes de información. Entonces, si logramos configurar este parámetro de manera correcta, entonces podemos ganar un buen performance a ese nivel. Después tenemos el Max Worker Process, que es el número máximo de procesos en segundo plano que el sistema puede admitir. Entonces, habíamos dicho ayer que se ejecuta un montón de procesos en segundo plano, ¿no? En el background processes. Entonces, aquí podemos configurar cuánto máximo va a permitir, ¿no? Por defecto creo que viene sin límite, pero según los expertos es bueno ponerle un número máximo. Y tenemos este Max Parallel Workers per Gator, que es el número máximo de procesos paralelos por nodo ejecutor. El Max Parallel Worker, que es el número máximo de workers en paralelo que pueden estar activos al mismo tiempo. El Max Parallel Maintenance Worker, que es el número máximo de procesos paralelos por operación de mantenimiento. Esos son los parámetros principales que tiene este archivo de configuración. Tiene muchos más. Entonces, lo que les comentaba acá, tenemos estos dos links. Vamos a abrir este de acá. Que nos permite justamente estimar, ¿no? Estimar nuestra configuración. Entonces, si yo tengo, digamos, una base de datos Postgres 14, mi sistema operativo es Linux. El tipo de aplicación que se va a conectar a mi base de datos, entonces puede ser una web application, un online transaction processing system, un data warehouse, una aplicación de escritorio, etcétera. A ver, voy a seleccionar un data warehouse, ¿no? Resulta que la memoria de mi servidor es de 16 gigas, por ejemplo. Y no sé, tengo 8 cores, 8 CPUs. ¿Cuántas conexiones quiero que soporte mi base de datos? Ahora le vamos a poner 500, ¿no? Y nuestro data storage puede ser un SSD, un HDD, un SAN. Entonces le vamos a poner que es un SSD. Y le damos generar. Entonces aquí tenemos lo que nos está sugiriendo, ¿no? Que obviamente yo le he puesto que sean 500 conexiones. El shared buffer nos está diciendo que sean 4 gigas. Este effective cache size que nos está diciendo que sean 12 gigas. Aquí el workmem 2 gigas, etcétera, ¿no? Entonces, yo les sugiero que si van a configurar su servidor Postgres para tunear un poco, se guíen con esta herramienta. Y también aquí les he puesto un link. Es bastante descriptivo y bastante detallado con cada uno de los parámetros que tiene el PostgreSconf, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, vamos a ir al AutoVacuum. Entonces aquí nos dice, ¿no? Una descripción del parámetro, nos da las recomendaciones necesarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de parámetro es? Por defecto cómo viene, cuál es el contexto, si necesita, esto me imagino que si necesita reiniciarse una vez configurado esto. Entonces es súper interesante este link y pueden explorar un poco más de la configuración de Postgres. Por último, les estoy poniendo los queries
que hemos visto para poder verificar la configuración del postgres.conf. Y también les he puesto los pasos más o menos que yo he seguido para entrar al contenedor, buscar dónde está el archivo postgres.conf, cómo copiar el archivo del contenedor a mi máquina local, editar, después tengo que editar las configuraciones, volver a copiar al contenedor, reiniciar y bueno, puedo volver a validar que efectivamente están los cambios. Entonces, lo que por favor necesito que ahora hagan es que en sus máquinas les voy a pasar la presentación, les voy a compartir la presentación en este momento. Los voy a poner en el Classroom. ¿Dónde está? Me voy a ir al Classroom. Voy a postear la diapositiva. Listo, ya les he puesto la diapositiva en el Classroom. Y ahora lo que necesito que hagan es que hagan los cambios de configuración en sus servidores Postgres que tienen y, y practiquen, ¿no? Practiquen todo esto. Se pueden guiarse justamente con la página del pgToon. Y por favor, le sacan una capturita a, a la, a su configuración final y me la pasan. Entonces, no sé si tienen alguna duda, me la dicen y si no, bueno, podemos empezar a trabajar en eso. Yo voy a estar acá conectado y cualquier duda nada más levantan la mano o me hablan para que lo podamos revisar. ¿Les parece? Sí, está bien. Ok.
Inge, una pregunta. Estamos usando el PC Toon y los parámetros del sistema los pondríamos de la máquina como tal, ¿verdad? Porque al final de cuentas Postgres está corriendo en Docker. Sí, correcto, correcto. O sea, las características de tu hardware, ¿no? O sea, si estás en una laptop, no sé, de 8 gigas de memoria, que es un Core 2 Duo o un Quad-Core, no sé, que tiene 4 CPUs, 2 CPUs, básicamente eso. Eso tendrías que pasarle como parámetros, las características de tu hardware. Está bien, muchas gracias. ¿Ok? Inge, Dime, Teófilo. yo no he instalado Docker y esa parte tengo falencias todavía de esa parte, pero sí he instalado Postgres en mi computador. ¿Cómo lo hago esa parte? Porque viendo los comandos creo que Ujú. tengo... ¿Estás usando Windows? Sí, Ya, entonces en archivos de programas debe estar tu instalación de Postgres. Ahí tienes que buscar tu archivo postgres.conf, que igual lo deberías tener. Entonces, modificas ese tu archivo de acuerdo a los parámetros que vas a modificar con los valores que necesites modificar y reinicias tu servicio, ¿no? Tu servicio en tu listo. Windows. Ya, ok, gracias, Inge. Ok. Ahí en el Classroom les he creado como una tarea con este desafío de configurar el servidor con los parámetros necesarios. Entonces, por favor, cuando lo tengan listo, directamente lo suben ahí. Una capturita. O sea, la idea es que hagan un select asterisco from PG settings eh, y me muestren los cambios, ¿no? Los cambios el antes y el después de de cómo han realizado los cambios.
algo más que les va a ser de utilidad para mostrar los resultados. Cuando hagan la consulta al PG Settings, digamos, le ponen select asterisco from PG Settings, where name in, y aquí todos los parámetros que quieren mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, nos vamos a ir a la diapositiva. ¿Dónde está? Nos vamos a ir acá a la diapositiva y yo quiero mostrar el Max Connection. Entonces le pongo aquí Max Connection, coma, no sé, Shared Buffer. Y uno más, a ver, quiero mostrar el Wall Buffers. Entonces, ustedes pueden poner todos los parámetros que están configurando. Y aquí y directamente sacan la captura de eso, ¿no? No necesitan sacar de todo el PG Settings. Eso para facilitar la visualización, digamos, de los resultados. Inge, perdón, una consulta. Eso que nos acaba de mostrar, tendríamos que hacer primero antes de modificar una captura y una vez que hemos modificado otra captura. Sí, ¿no? Para poder ver el antes y el después. Porque puede ser que no haya surtido los cambios correctamente, ¿no? Entonces, sería bueno que lo pongan un antes y un después. O sea, de todas formas, como viene por default, entonces para mí va a ser evidente poder ver con qué valor estaba y a qué valor cambió, pero si quieren hacer una comparación visual, entonces pueden poner el antes y el después. Depende de ustedes. Ok, gracias, Inge.
¿Cómo les está yendo? ¿Vamos bien? Todavía falta. A ver, pueden levantar la mano quienes han podido configurar. Solo les falta sacar capturas y subir. Vamos, 8 personas. Conmigo 9. Antes de cerrar la clase, bueno, primero no se olviden por favor subir esta tarita al Classroom. Le he puesto como fecha de entrega hasta mañana, entonces por favor súbanlo hasta mañana a más tardar. Después, por favor, no se olviden enviarme cada lead de equipo, los integrantes de cada equipo. Y tampoco se olviden, por favor, que el viernes necesito que cada equipo me haga una pequeña presentación de básicamente de sus BRDs, ¿no? Quiero conocer cuáles son los requerimientos de negocio que han planteado en el módulo 1 para poder alinearnos a eso, ¿no? En el diseño y ya en la implementación. En la implementación, en el tópico de Data Development, yo creo que vamos a usar una base de datos de prueba con datos, ¿no? Si bien el diseño que vamos a hacer es para resolver un problema de la universidad, pero no nos va a servir mucho para ver el tema de buenas prácticas en SQL, de implementar PLSQLs y demás. Entonces necesitamos una base de datos con datos, ¿no? Con hartos datos. Entonces yo creo que vamos a hacer una restauración de una base de datos de pruebas que yo les voy a pasar. Pero obviamente siempre estar enfocados en lo que es nuestro proyecto. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda, algo que no esté muy claro antes de poder cerrar la clase, pues estamos a 2 minutitos de cumplir la hora de la clase. Yo sí tengo dos dudas. La primera, ¿qué pasa si no le saqué captura a los datos iniciales? ¿No importa? No importa. Igual yo voy a ver los datos por default con los que vienen, ¿no? Y voy a comparar con eso, ¿no? O sea que no te preocupes. Ya, y la segunda pregunta era, el día viernes, ¿cuánto tiempo por grupo vamos a tener para explicar? Yo creo que debería ser unos 10 minutos, ¿no? No creo que tardemos mucho. ¿Cuántos grupos son, me dijeron? Perdón. 6. 6. 4. Bueno, si nos tomamos 15 minutos por grupo, cubrimos la hora y media, ¿no? Entonces trataremos de que no excedernos los 15 minutos. O sea, idealmente que sea entre 5 y 10, para que así tengamos igual un tiempo de coordinación para ya las actividades del lunes. A partir del lunes, entonces traten de calcular eso, ¿no? De que sea un tiempo de 10 minutos por ahí. Y ya, va a ser con el mismo Confluence, ¿verdad? ¿O hay que preparar diapositivas? Como les sea más fácil explicar a ustedes, la verdad eso se los dejo a su criterio. Si quieren hacen una presentación, si quieren con el mismo Confluence. Obviamente en la presentación tenemos que tener claro cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es el objetivo, cuál es el alcance del proyecto,
y cuáles son los VRDs que se han generado a partir de resolver un problema, ¿no? Eso que lo puedan explicar en 10 minutos, súper bueno, que lo expliquen con una presentación o que lo expliquen directamente con Confluence, no hay ningún problema. Está bien, Inicia, gracias. A ti. No sé si alguien de los que tiene la manito levantada quiere decir algo o es... Buenas noches, Inge. Una pregunta, ¿cómo era la consulta para mostrar los cambios? te lo muestro nuevamente, no hay problema. A ver, comparto mi pantalla. Ya pueden ver. Sí. Sí, básicamente tienes que hacer un select, una consulta a la tabla Page Settings. Y aquí le puedes pasar como filtro qué parámetros quieres mostrar, ¿no? Tienes varios parámetros que están en la diapositiva. Entonces, cuáles has configurado, los puedes mostrar aquí para que no muestres todo este chorizo de parámetros, ¿no? Y solo muestres los que has configurado. Está bien, Inge, gracias. Me faltaba ese name in para mostrar. Gracias. Perfecto. Entonces, vayan subiendo los que ya han terminado, por favor, al Classroom, y los que todavía siguen trabajando, cuando terminen no se olviden subir su tarea y podemos quedar acá. No sé si alguien tiene algo más y si no, nos veríamos mañana. Gracias a todos por su presencia, por su atención y hasta mañana. Que tengan una buena noche y mañana un buen día.